Amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Seguimos adelante en esta serie de la vida y la iglesia. Cuando la cruz opera en nosotros, nuestra persona, nuestro yo llega a su fin y al mismo tiempo Cristo viene a ocupar nuestra posición. Es así como la iglesia es producida. La cruz produce la iglesia. Cuando entramos en contacto con la iglesia, con una congregación, sentimos que la iglesia es muy buena. Percibimos la presencia del Señor, tocamos al Señor en nuestro corazón y disfrutamos el reunirnos allí. Sin embargo, después de varios meses, ocurre algo que deja al descubierto nuestra carne, que aún no ha sido quebrantada, y nuestro yo, que permanece muy activo. Aún cuando sentíamos la presencia del Señor y estábamos avivados interiormente, después de haber sido tal vez ofendidos, tratados de una manera que no nos gustó, heridos por algún hermano, nos resulta difícil tolerar la situación y permanecer allí. Tales cosas suceden todo el tiempo. Esta es la historia de muchos creyentes en la iglesia. Un hermano una vez dio ciertas sugerencias esperando que su congregación las siguiera. Esperó varias semanas y al ver que sus opiniones no habían sido aceptadas, dejó de asistir a las reuniones porque sintió que él había perdido su prestigio delante de los hermanos. Cuando los hermanos fueron a visitarlo, él les dijo que le daba vergüenza venir a las reuniones debido a que los hermanos no aceptaron su sugerencia. Quería decir que los hermanos le despreciaron y que él no tenía ningún prestigio delante de los demás. Y mire, déjeme decirle, podemos decir que este hermano habló con honestidad de lo que le pasaba. Otros ni siquiera hablan honestamente del motivo de su ausencia. Solo si es que se puede hablar con ellos, dan razones extrañas. Eso muestra que realmente no han visto la iglesia. Eso muestra que realmente no viven en la iglesia. Eso muestra realmente que necesitan el trato de la cruz. Es posible que una persona ame su congregación hoy y que la deteste dentro de 2 semanas. Esto es debido al propio prestigio del hombre y al yo del hombre. Si la cruz no ha efectuado una obra de quebrantamiento en un creyente, en la cual es quebrantada su carne, su yo, su ser natural, su persona, nada puede tocarlo. No, nada puede tocarlo. Y él no puede soportar ninguna contrariedad. Antes bien se retirará de inmediato. A veces esta clase de hermano necesita ser disciplinado por el Espíritu durante varios años y recibir su castigo disciplinario, sufriendo para que pueda aprender las lecciones. Luego él comenzará a arrepentirse de su vida cristiana pasada, una vida en la cual sufrió y encontró muchas dificultades después de haber abandonado la iglesia y a Cristo. Poco a poco tales personas comprenderán que dejaron la iglesia porque querían mantener su prestigio, exaltarse a sí mismos, expresar su carne. Cuando ellos sean alumbrados, regresarán llenos de vergüenza y humildad. Para este tiempo, aun si no oyen la palabra de la cruz, ya ellos tendrán algunas experiencias de la operación de la cruz. A partir de entonces, aún si quisieran alabar a la iglesia, ya no lo harían tan rápidamente. Serían más cuidadosos porque han sido tocados por la cruz. En la obra del Señor no deberíamos conmovernos al recibir alabanzas del hombre. Los que hoy nos alaban, mañana podrán convertirse en aquellos que se nos oponen. Una persona que ha aprendido la lección y que ha sido quebrantada no entrará en alabar a otros ni alabar la iglesia no tan fácilmente. Aún si hemos recibido tremenda ayuda de cierto hermano o de ciertos hermanos, aún así necesitamos aprender a no elogiarlos muy rápidamente. Cuando un hermano es tratado con la cruz, con la cruz con toda seguridad podemos decirle algo, porque él tiene la capacidad de recibirlo. Saben que él necesita ser quebrantado, él lo sabe, dado que ha sido quebrantado y no se atreve a hablar descuidadamente. Raras veces un hermano así se encuentra haciendo sugerencias y dando opiniones y hablando de sus preferencias. Él ha sido quebrantado por el Señor a tal grado que si alguna vez sugiere algo, usted oirá algo parecido que diciendo, oh Señor, he dicho estas cosas.
Guía a los hermanos en cuanto a si deben aceptarla y haz que yo me sienta gozoso cualquiera que sea el resultado. Este hermano verdaderamente tiene a Cristo y no a sí mismo y podrá permanecer en la congregación, en la iglesia. La vida de la iglesia requiere la experiencia de la cruz. Todo el que no reciba la cruz con el tiempo tendrá problemas en la iglesia. Todo el que no haya sido quebrantado por la cruz acabará tropezando a causa de los hermanos. La iglesia es producida por la cruz, mantenida por la cruz y más aún expresada mediante la cruz. Cuando la cruz está presente, el hombre desaparece y Cristo entra y tiene una vía para ser manifestado. Cuando Cristo está presente, allí se ve, se halla la realidad de la iglesia. Por favor, recuerde que la iglesia es un nuevo hombre producido por la cruz de Cristo. En el nuevo hombre no existe el hombre natural. No existe esta clase de personas ni aquella clase de personas. Allí no está usted, ni tampoco estoy yo. No está ni él ni ningún otro. En el nuevo hombre solamente está Cristo. Es Cristo. Solamente Cristo es el todo y en todos. Esta palabra puede parecer muy sencilla y tal vez usted la puede memorizar y repetirla. Y de veras es fácil de entender. Pero a fin de ponerla en práctica en nuestro vivir cotidiano, necesitamos nuestra amiga, la cruz. Tenemos que pasar por la cruz. Ninguna persona que no haya pasado por la cruz puede tener la realidad de esta experiencia de vida. Solo quienes han estado bajo la cruz pueden conocer la iglesia. Solo los que han sido quebrantados por la cruz pueden estar en la iglesia. Y solo los que permiten que la cruz los quebrante y los crucifique están clasificados para examinar la iglesia. Cuando alguien haya llegado a su fin mediante la cruz, su carne, cuando su carne haya sido anulada por la cruz, su parte emotiva haya sido quebrantada por la cruz, su opinión e ideas hayan sido rechazadas por la cruz, su capacidad haya sido raída y exterminada por la cruz y sus tácticas hayan sido eliminadas por la cruz, él estará en la realidad de la iglesia. Él será capaz de entender la iglesia, tocar la naturaleza de la iglesia, conocer la esencia de la iglesia y discernir la iglesia, hasta hablar de la iglesia, opinar de la iglesia. Él podrá juzgar a la iglesia con precisión y su perspectiva de la iglesia será siempre según la escritura y la vida. Estos tres, la cruz, Cristo y la iglesia no pueden separarse. Repito, estos tres, la cruz, Cristo y la iglesia no pueden separarse. Cuando la cruz está presente, únicamente estará Cristo. Cuando esté Cristo, únicamente estará la iglesia. Los tres están estrechamente relacionados. Si leemos Romanos 11:36, dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Aquí la frase que se tradujo de Él, con la que comienza el versículo, en el lenguaje original significa procedente de Él. Por Él puede traducirse pasando por Él. Esto es como cuando uno necesita pasar por un puente para cruzar al otro lado de un río. La expresión todas las cosas pueden traducirse como todo, lo cual incluye a personas, cosas y asuntos. Todas las personas, eventos y cosas proceden de Él, pasan por Él y finalmente son para Él. Debemos conocer la manera en que el Señor actúa para saber cómo servirle. Esto requiere que conozcamos la vida y la iglesia y que nos ejercitemos apropiadamente para aprender cómo debemos hacer las cosas. Estos son verdaderamente asuntos muy importantes, cruciales, vitales. Para llevar a cabo cualquier obra, primero debemos preparar un material. Eso todo el mundo lo sabe, es lo natural. Si un granjero quiere cultivar una planta, primero debe tener las semillas, preparar la tierra donde la va a sembrar. Si no las tiene, no podrá cultivar nada. Sin embargo, aun si tuviera las semillas, pudiera ser que ni siquiera sabe cómo plantarlas. Así pues que tenemos el material. Cuando tenemos el material, una vez que tenemos el material, debemos estudiar la manera de proceder. El conocimiento que tenemos de la vida y de la iglesia equivale al material
y nuestro aprendizaje en torno a cómo laborar y hacer las cosas equivale a la manera de proceder. Nuestro conocimiento respecto a la vida y a la iglesia es como un capital y el material que necesitamos para servir al Señor. Hermanos, si no conocemos verdaderamente la vida y la iglesia, no tendremos ese capital. Y es difícil servir al Señor cuando no tenemos el capital adecuado. Si un empresario quiere montar un negocio, debe tener el capital y luego estudiar la manera de conducir el negocio. Si cuenta con el capital y con la manera, él probablemente pondrá un negocio exitoso. Por misericordia del Señor, tenemos un deseo de servirle. Esto es algo que el Señor pone en muchos de nosotros, pone en realidad en el cristiano nacido de nuevo. Por esta razón tenemos que considerar este asunto del material y nuestra manera de hacerlo. No podemos laborar para el Señor simplemente a causa de un celo que tenemos y nuestro amor por Él. De eso está lleno el mal laborar para el Señor. Necesitamos considerar qué clase de labor debemos hacer, qué clase de material emplear y qué tipo de capital o recursos tenemos. Estas son cosas críticas. Si no tenemos el material ni el capital, mire, olvidémonos de servir al Señor, porque haremos cosas nacidas de nosotros. Sin embargo, si tenemos el capital y el material, aún así entonces es posible que no conozcamos la manera de hacer las cosas. Por lo tanto, tampoco podremos servir al Señor. Por consiguiente, cuando hablamos de conocer la vida y la iglesia, nuestro propósito es ayudarnos a obtener ese capital, ese material necesario. Esto puede compararse a los edificadores del templo. Vayan, el profeta Ageo hablaba de ellos. Sí, que necesitaban ir al monte a recolectar madera, Ageo 1:8. Perfeccionar a los santos, amados, como la Escritura nos indica, puede compararse con recolectar la madera del monte. Si hemos de hacer la obra del Señor, tenemos que conocer la vida y la iglesia a fin de obtener el material para el servicio. En el próximo audio vamos a seguir revisando este tema. Gracias y paz, hermanos.